A ver, jóvenes, su cámara, por favor, actívenla para empezar. Hernández, López, Tapiaza. Muy bien. A ver, ahora son 3 nada más. Yo tengo 20. Y de los 20 no asisten todos, pues, ¿no? De los 20 no asisten todos, pues. Bien. Vamos a empezar con la clase. Me he equivocado. Vamos a ver. Me he equivocado. A ver, ¿quién es Canchari que ha entrado a clase? Soy yo, profesor. Listo. Su compañero Velázquez también es el que entra y hoy día no ha podido entrar. Bien, vamos a hablar lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico? Vamos a hablar sobre su definición, sus orígenes, dónde se originó, características, pasos y tipos. Y por último, los elementos que se utilizan para formular los temas de investigación, que quizás es el punto más importante de lo que tenemos. A ver. ¿Qué es el método científico? El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que pueda ser considerado válido. Ya, entonces,
el método científico nos permite a nosotros llegar a un conocimiento que debe de ser válido, pero también hay casos en el que es lo contrario, que no es válido. En los trabajos de investigación hay dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, igualito es el método científico. Se puede llegar a un conocimiento válido como se puede llegar a un conocimiento que no es válido. Lo anterior quiere decir que el método científico cumple con dos características fundamentales: la falsabilidad y la reproductividad. A ver, vamos a corregir. La falsa, bueno, ya después lo arreglamos. Ya, la falsabilidad dice: las informaciones que se obtengan a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. ¿Por qué dicen que pueden ser reevaluadas? Porque en otro tiempo determinado, estas pueden ser, pueden tener otro resultado. Pueden tener otro resultado. A ver, les doy un ejemplo. Si ustedes hoy día van a encuestar a una empresa X, vamos a ver a la empresa Promar, ¿ya? Y la empresa Promar pues tendrá, pues vamos a suponer 60 trabajadores, ¿no? Hoy vamos todos a encuestar. Si estuviéramos en clase presencial, hoy hubiéramos ido a visitar una empresa y a hacer una encuesta. Estamos 8 de abril. De repente en junio vamos de nuevo y ya no vamos a encontrar 60 trabajadores. De repente vamos a encontrar más o de repente vamos a encontrar menos trabajadores. Entonces, ese es el ejemplo sobre este primer punto, que es la falsabilidad, donde las informaciones que se obtengan a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. O sea, en otro tiempo, en otro momento, en otra circunstancia, los resultados pueden cambiar. Los resultados pueden cambiar. Y el segundo punto se llama la reproductividad. Puede ser recopilado en otro momento y por otra persona obteniendo el mismo resultado. Aquí no cambia. ¿Ya? Aquí no cambia. Aquí podemos ir hoy día a Promar, podemos ir en junio, podemos ir en diciembre y van a tener siempre los mismos colaboradores. No cambia. Ese se llama la reproductividad. Durante todos los momentos no cambia. Un ejemplo, el instituto, por ejemplo. Ustedes, vamos a suponer en su salón de ustedes hay 20 estudiantes, se matricularon 20 y deben de terminar 20. Inicia el ciclo con 20 estudiantes y debe terminar con 20 estudiantes. Entonces ahí no hay ninguna modificación. El resultado va a seguir siendo los 20. Si se retiraran 3 o 4, ya no sería reproductividad, sino sería falsabilidad. ¿Ya? Falsabilidad. ¿Por qué? Porque iniciaron 20 y van a terminar 15. Entonces ya se convierte en falsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el método científico puede obtener resultados que pueden ser válidos como no válidos. ¿Ya? Quiero que anoten aquí. Voy a copiarme este párrafo de acá. De lo que acabo de decir ahorita, que en un trabajo de investigación existen dos tipos de hipótesis. La hipótesis alterna se escribe así, HA, ya, HA, que se llama hipótesis alterna. Y el otro es HO,
que se llama hipótesis nula. Hipótesis nula. Entonces, existen esos dos tipos de hipótesis. Entonces, en los trabajos de investigación que vamos a desarrollar nosotros el próximo año, vamos a utilizar hipótesis nula y hipótesis alterna. ¿Cuál es la reproductividad? En este caso, la reproductividad viene a ser la hipótesis alterna. ¿Y cuál viene a ser la falsabilidad? La hipótesis nula. ¿Ya? Acuérdense, por favor, ¿ya? Lo vamos a remarcar mejor bien. Vamos a remarcar bien para que quede constancia. La hipótesis alterna viene a ser reproductividad. Y la hipótesis nula viene a ser falsabilidad. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. El método científico consiste, por tanto, en una forma para aproximarse a una realidad y es el resultado de un proceso que es independiente de las creencias del investigador. Incluso en el tiempo, el conocimiento científico se va perfeccionando y solo trata de encontrar cómo funciona el mundo. Entonces, así como la semana pasada hablamos de la ciencia, que sin la ciencia nosotros no podíamos habernos desarrollado. Entonces, con el método científico podemos entender qué es bueno, qué es malo, qué es positivo, qué es negativo, si es verdad o es falso. Entonces, con el método científico podemos determinar eso. El método científico como tal nace en el siglo XVII. Durante este siglo, René Descartes, ustedes en colegio deben de haber escuchado este nombre, filósofo, matemático, físico, pero empírico, ¿ya? Empírico, miren, siendo empíricos, o sea, no se preparaban académicamente como lo hacen ustedes o como lo he hecho yo. Estableció los pasos a seguir para el correcto cumplimiento de un método. Fue Galileo Galilei, científico italiano, quien aplicó y siguió los pasos del método científico en sus estudios. Gracias a sus experimentos, a la observación, añadió la hipótesis y la experimentación. Añadió la hipótesis y la experimentación gracias a la observación. A ver, le hago una pregunta. ¿La observación es una técnica o es un instrumento? ¿Qué dicen ustedes? Una técnica. Claro. Nosotros manejamos 4 técnicas: la encuesta, la entrevista, la observación y el foco group. Esas son las 4 técnicas que podemos emplear. Ahora, cada uno tiene su propio instrumento. La encuesta utiliza como instrumento el cuestionario. La entrevista utiliza una ficha de entrevista. El foco group, una guía de grupo. Y la observación utiliza una ficha de observación. Muy bien. Características del método científico. Es una metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos. Muy bien. Ya ver, superficialmente nosotros entendemos el método científico como un sistema, como una regla que tiene números del 1 al 10. Si nosotros seguimos esa regla del 1 al 10, vamos a tener un resultado. Entonces vamos a tener nuevos conocimientos. Consiste en la observación sistemática. Aplicando la técnica de la observación, podemos darnos cuenta de una secuencia o un método. Por ejemplo, cuando vamos a viajar, ¿qué hacemos primero? Compramos nuestro boleto, pasamos nuestro equipaje y recién subimos. Por ejemplo, eso es algo sistémico.
tiene un inicio y tiene un final. En este sentido, reproductividad, porque puede ser replicado en otro momento y por otra persona obteniendo el mismo resultado. Y dice, por otro lado, la falsabilidad, por el hecho de que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. Si ustedes se dan cuenta, esta característica es lo que hemos explicado aquí. Lo que hemos explicado aquí. En la primera diapositiva lo hemos explicado. El método científico reúne por la comunidad científica como válidas para confirmar nuevas teorías. Claro, ya, para confirmar algo se tiene que aplicar un método. Por ejemplo, esto del COVID-19, aplica un método. Se aplicó un método ya, experimental, no sabemos nosotros experimental, pero cuando nos los han puesto sí tenemos que utilizar un método. Ya. Nos inyectan y nos dicen que puede ser que te dé fiebre, puede ser que te dé escalofrío, puede ser que te descomponga el cuerpo, no vayas a tomar alcohol, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto. Entonces, el método que han utilizado nos da un resultado positivo porque no nos va a proteger, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Entonces, confirman nuevas teorías. No sé, de repente ustedes han tenido un familiar que se ha aplicado la vacuna y le ha dado fiebre o los ha llevado a la cama, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, a mi mamá le dio fiebre y tuvo que irse a la cama. No sé si a ustedes no le pasó. En el caso mío, ¿no? Lo único que me pasó fue que al otro día me dolió el impón nada más, de ahí no pasó nada. Pero a otros sí. Las reglas del método científico minimizan la influencia de la subjetividad. ¿Qué significa subjetividad? Algo que no es respaldado, algo que no tiene un sustento, algo empírico. Algo empírico. Es como que ustedes están estudiando computación y ustedes le preguntan a un profesor de matemática algo sobre la informática. El profesor de matemática, por su conocimiento, les puede dar una información, pero eso se llama subjetivo. ¿Por qué? Porque él no es especialista en la carrera. Pero si ustedes le preguntan a un profesor de computación alguna interrogante que ustedes tienen, él les va a dar una respuesta certera. No tendrían por qué dudar. No tendrían por qué dudar. El método científico, dice, se refuerza la validez de los resultados y por ende del nuevo conocimiento. Entonces, si aplicamos el método científico, ese conocimiento que nosotros vamos a aprender es respaldado por ese tipo de método. Pasos del método científico. La observación. La inducción, las hipótesis, la experimentación, el análisis y la conclusión. A ver, yo lo voy a explicar así de manera sencilla. La observación. Yo voy a una empresa y a través de la técnica de la observación puedo observar cómo realizan las actividades de los colaboradores de esa empresa. Algunos lo realizan muy bien, algunos no tan bien. Inducción. A partir de lo observado, yo me pregunto, ese trabajador que está cumpliendo bien sus actividades, ¿habrá recibido una buena capacitación? Y aquellos trabajadores que no, quiere decir que no los han capacitado bien. Esa es la inducción. La inducción te permite afirmar algo en positivo y en negativo. Pero es lógico, ¿no? Si ustedes van y observan a una persona que está trabajando bien y la otra no, entonces hacemos la pregunta, ¿por qué él trabaja bien y por qué él no? Entonces,
la persona que trabaja bien habrá recibido una capacitación y la persona que no, de repente es nueva en el trabajo o de repente no ha recibido bien la capacitación. Hipótesis. Hemos dicho que las hipótesis se plantean dos, ¿no? La hipótesis alterna, que es positiva, y la hipótesis nula, que es negativa. Hipótesis. Lo más probable que los trabajadores eficientes continúen en la empresa. Esa es la hipótesis alterna. La hipótesis nula. Lo más probable que los trabajadores que no están cumpliendo su labor no les renueven su contrato. Solamente existen dos hipótesis, ¿ya? Voy a dar un ejemplo con esto. Para marcar alternativas solo existe sí o no, bueno o malo. ¿Ya? Eso es conclusiones para determinar un resultado, sí o no, bueno o malo. No existe el término medio, no existe, por ejemplo, muy bueno y bueno. ¿Cuál sería la diferencia entre muy bueno y bueno? ¿Podríamos sacar alguna diferencia de muy bueno y bueno? ¿Alguien me puede decir por qué yo puedo ser muy bueno y la otra persona bueno nada más? La palabra muy bueno se refiere a una persona que está realmente capacitada en lo que va a realizar. En cambio, bueno significa que recién está empezando y está aprendiendo lo que va a realizar. Ya. Entonces, ¿cómo le diríamos al malo y muy malo? ¿Cómo le diríamos al malo y muy malo? Ambos son malos. A ver, imagínense que, a ver, López, Hernández y Adriana, que ustedes son dueños de una empresa, ¿ya? Ustedes son los dueños de una empresa. Y ustedes han identificado que hay 10 trabajadores, 5 malos y 5 muy malos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se quedan con los 5 malos o los botan a los 10? Tienen 5 malos y 5 muy malos. Entonces, en conclusión, los 10 son malos, pues. O sea, no existe. Es como que si mi novia agarra y me dice, yo me llamo Joan, ¿no? Me dice, Joan, creo que estoy embarazada. Uy, cuando me dice creo, ya me dejó duda, ¿será mío o no será mío? Porque me dice, creo que estoy embarazada. Y me queda la duda, ¿será mío o no será mío? La respuesta es, ¿estoy embarazada o no estoy embarazada? Entonces esas son las hipótesis, ¿ya? Las hipótesis solamente existen, sí o no, bueno o malo, positivo o negativo. ¿Ya? La experimentación consiste en poner a prueba a todos los colaboradores para determinar si son capaces de mejorar. ¿Ya? Si yo soy el dueño de una empresa y me he dado cuenta que hay trabajadores que están muy bien y trabajadores que están muy mal, entonces hago una experimentación. Entonces voy a capacitarlos y después de la capacitación los voy a evaluar. En este caso ya entraría el análisis. Los capacito a todos como diciendo voy a darle una oportunidad. De repente no han sido capacitados en la primera, en la segunda, vamos a hacer una tercera, fortalecemos sus capacidades, fortalecemos sus habilidades y los voy a evaluar. Entonces, esa experimentación y esa evaluación se transmite en el análisis. En el análisis me determinará la barra de color rojo, vamos a suponer que sea Hernández. Wow, Hernández está primero, superó los límites. Luego viene López en la segunda barra, también está superado. Luego viene a Tapiaza en la tercera,
está bien. Y el último cuarto es el que está mal. Entonces, esta persona que está cuarto, ni porque le hemos dado otra capacitación para fortalecer sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, no ha superado, entonces ya es problema personal. Puede ser que tenga algún problema personal y le impida ser un trabajador eficiente. Puede ser que tenga un problema de salud, puede ser que tenga problemas personales. Ahora, que quede bien claro que en una empresa todos tenemos los mismos niveles, todos pensamos, todos razonamos, pero siempre existen factores externos que nos limitan a nosotros a hacer un buen trabajo. Y esos factores pueden ser económicos. Imagínense que López ha solicitado un préstamo al banco y no tiene cómo pagarlo. Ha solicitado 20,000 soles y ha puesto de garantía su casa. Y no tiene. ¿Ustedes creen que López va a ser un trabajador productivo en la empresa teniendo ese problema? No. Imagínense a Tapiaza, que tiene un problema de salud, por ejemplo. Le va a limitar poder desempeñarse en su trabajo. Imagínense Hernández, ya, que tenga algún problema económico. Ya hemos hablado de económico, no social, de salud, un problema familiar, personal. Imagínense que su mamá de Hernández lo ha botado de la casa de Hernández. Hernández está preocupado ahora. Entonces, esos factores influyen. No es que, este es malo. No es malo, porque todos pensamos, todos razonamos, todos tenemos 2 ojos, 2 manos, 2 pies. Todos sabemos hablar. Pero hay factores que influyen en eso. Por ejemplo, yo ahorita estoy mal de la garganta. Para mí ese es un factor para yo poder explicar la clase. Ahorita me han visto que he estado tomando mi agua tibia, ya, me he tomado pastilla, he hecho gárgaras de tara, estoy comiendo caramelo de tara, estoy haciendo gárgaras de un líquido que me han dado, me estoy poniendo mi inhalador, ya, porque necesito hacer mi clase, pero igual ustedes deben de haber notado que a cada rato estoy tosiendo o hago garrapé. Entonces, me va a limitar mi clase. Entonces, mejor ahí termino mi clase y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Para cuidar mi salud. ¿Ustedes qué dicen? ¿O seguimos con la clase? Y luego viene pues la conclusión. La conclusión es la toma de decisión. Cambiamos, reformulamos, modificamos. ¿Ya? Entonces, rapidito. Observamos algo positivo y algo negativo. La inducción, nos hacemos la interrogante. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es negativo? La hipótesis, ¿continuamos con lo positivo o continuamos con lo negativo? Experimentación, fortalezco mis capacidades para superar lo negativo y convertirlo a positivo. El análisis me determinará quiénes van a seguir y quiénes no. La conclusión, ¿qué modifico? ¿Qué cambio? Este método, ustedes también lo pueden aplicar en su vida personal. Ustedes también lo pueden aplicar en su vida personal. Háganlo. Observen qué algo bueno y algo malo. Se hacen la pregunta, se formulan su hipótesis, hacen el cambio, determinan su análisis para ver si han mejorado o no han mejorado y ustedes sacan sus propias conclusiones. Tipos del método científico. Los tipos del método científico se los voy a dejar a ustedes de tarea. Esta va a ser la tarea. Ustedes van a buscarme el concepto, qué es el método inductivo, qué es el método deductivo, qué es el método analítico y qué es el método sintético. ¿Ya? Eso ustedes lo van a colocar de tarea. Son las 4 preguntas que voy a colocar en la tarea. Ustedes me van a buscar. Por cada pregunta
4 líneas de información o 5 líneas de información en una misma hoja, lo convierten en PDF y lo suben al aula virtual como su tarea. Elementos para formular temas de investigación. Vamos a explicar aquí. Presten muchísima atención porque de aquí es como se aprenden a formular los títulos para un trabajo de investigación. ¿Ya? Existe una fórmula. Existe una fórmula que es la siguiente. Variable independiente más conector más variable dependiente más empresa más lugar más periodo de tiempo. Esa es la fórmula para desarrollar o para proponer un tema de investigación. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a escoger mi variable independiente, por ejemplo, el servidor web. ¿Ya? Siempre se debe de colocar un artículo, ¿ya? El servidor web. Ese viene a ser mi variable independiente. Según la fórmula, variable independiente es lo primerito. ¿Ya? Luego viene mi conector. Yo voy a colocar i. Ese es mi conector, i. Luego viene mi variable dependiente. Tengo que buscar una variable dependiente, ¿ya? Que, a ver, yo digo variable dependiente. Quiere decir que para que funcione, tiene que depender de la primera. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El servidor web es mi variable independiente. Esa variable solita se defiende. Luego viene la variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque para que funcione bien, depende de la primera variable. Depende del servidor web. Entonces yo coloco base de datos. Ahora yo me hago la pregunta. Para que mi base de datos que yo voy a manejar sea bueno, ¿depende de un buen servidor web? La respuesta es sí. Sí depende. Entonces, como sí depende, hasta ahí vamos muy bien. Ahora la empresa. Ahora viene la empresa. Vamos a colocarle otro color, ¿ya? La empresa. La empresa, a ver, una empresa que utilice bastante bases de datos. Por ejemplo, las agroexportadoras utilizan bastante base de datos. Vamos a poner la empresa agrícola Don Ricardo. Listo. Ya tenemos mi empresa. Ahora vamos a buscar, el lugar. ¿Dónde queda el lugar? ¿Dónde queda la empresa agrícola Don Ricardo? Creo que queda en La Tinguiña, Santiago. La Tinguiña, pues. De La Tinguiña. De La Tinguiña. Y ahora falta colocar el periodo de tiempo. Pues. El periodo de tiempo. El periodo de tiempo 2022. Ya, pero cuando se coloca en el título un distrito, se debe de colocar después del distrito, coma, ICA. Ya. ICA. Si la empresa quedara en ICA,
ya no se colocaría Ica, sino se pone de la ciudad de Ica. De la ciudad de Ica. Ya. Si es que la empresa queda en Ica. Pero si queda en un distrito, ponemos Latinguiña, Ica 2022. Voy a colocarlo en mayúscula. Ya. Entonces, la variable independiente es el servidor web. Ya, aquí está. Y es el conector. Base de datos viene a ser la variable dependiente. La empresa agrícola Don Ricardo viene a ser pues la empresa de Latinguiña, Ica, viene a ser el lugar, y 2022 viene a ser el periodo de tiempo. Están todos ordenados, ¿ah? Vamos a colocarlos para que después no digan que variable independiente. Ahí está. Conector. Variable dependiente. Empresa. Lugar. Por último, periodo de tiempo. Listo. Ya, por favor. Pero miren, lo importante es que ustedes se pregunten. La base de datos que viene a ser la variable dependiente, acuérdense por favor, variable dependiente quiere decir que depende. ¿Ya? Para que esta variable base de datos sea buena, dependerá de un buen servidor web. La respuesta es sí. ¿Ya? Entonces, ustedes para la... A ver, se va a cortar, les voy a mandar otra vez el enlace al delegado y vuelven a ingresar.